Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de estática, sean todos bienvenidos a este maravilloso curso, en este primer encuentro multimodal que no se pudo dar la semana pasada, mas sin embargo yo dejé un material audiovisual donde ya tienen ustedes la guía y como tres o cuatro videoclases que están allí, tanto de la primera como la parte teórica, con los ejercicios resueltos. De sistema equivalente y sincrónico. La idea de esta clase, más que volver a mostrarles la misma guía y volver a mostrarles la teoría que ya está grabada, es como hacer un feedback de lo que ya presentaron, de lo que supongo que ya subieron en la plataforma, que parcial, ¿verdad? Se compone de esta unidad uno, ¿verdad? Tiene dos partes, que era lo que es el número uno, sistemas equivalentes, pues, ¿sí? Como unidad número uno, ¿verdad? Y como segundo punto importante, ¿verdad? Es centroide. Centroide de figuras planas. Centroide de figuras planas. Estática es la primera materia que se ve referente a lo que es mecánica de sólidos. Está estática, está mecánica de sólidos, o lo que es resistencia a materiales uno, está resistencia a materiales 2, está diseño mecánico uno, diseño mecánico 2, diseño mecánico 3. Entonces, yo quiero aprovechar esta clase para hablar un poquito de sistemas equivalentes, un poquito de centróide, ¿verdad? Un poquito de vector, que tenemos aproximadamente como 1 hora y 10 minutos para hablar de esto. Entonces, vamos a comenzar, o voy a partir, una vez visto que el sistema equivalente y centroide, vamos a hablar de sistemas equivalentes de fuerza. Punto número uno, sistemas. Bueno, vamos a borrar acá, arrancarnos primero con sistemas equivalentes de qué? De fuerza. Y vamos a partir de manera muy práctica para entender un poquito qué eran los sistemas equivalentes de fuerza. Que ya está, repito, estas clases están en la plataforma, ya están disponibles y así como las de centroide. Entonces vamos a entender primero un poquito de qué son sistemas equivalentes. Para ello, voy a dibujar un cuerpo cualquiera, un cuerpo C, y lo voy a ubicar ese cuerpo en el espacio X, Y y Z. Fíjate que ese sistema de referencia tridimensional pudiese variar, ¿no? Que pudiese tener aquí la Y, aquí pudiese tener las X y arriba la Z, ¿no? O X, Z y Y. Puede variar. Y esto lo digo porque a veces cuando uno trabaja software como AutoCAD, Solideo, o Mechanical Texto, uno le puede rotar, no sé, o incluso para no ir tan lejos, ya cursaron acá matemática uno, matemática 2, matemática 3. En el GeoGebra también se pueden rotar los ejes, perfecto. Entonces, no vamos a acabar más nada con esto. Pudiese rotar, pero bueno, vamos a suponer que aquí tengo Y y Z en el plano y X saliendo hacia ustedes. Yo tengo un cuerpo cualquiera, ese cuerpo puede ser una valla publicitaria, puede ser una mesa, puede ser una estructura, puede ser un puente, ¿sí? Puede ser un puente, puede ser un puente, puede ser cualquier estructura. Y supongamos que yo a este cuerpo
lo voy a someter a una fuerza F1, a una fuerza F2 y a una fuerza que la voy a llamar por acá F, F. Esa fuerza es importante que cuando yo la someta, las tenga o las transforme o las exprese de manera vectorial. Pero es importante destacar que cada una de estas fuerzas van a tener un punto de ¿qué? Un punto de aplicación. ¿Por qué? Imagínense que yo tiro un puño al aire, por más, por más fuerte que lo tire, si no lo pego sobre una superficie, pues no va a hacer ningún efecto. ¿Sí? Ahora si yo agarro y lo pego contra el pizarro, no va a tener un no lo puedo partir, me parto la muñeca, ¿no? La muñeca y la mano. Ahí sí va a producir un efecto. Por eso es que cada una de las fuerzas debe tener un punto de aplicación. ¿Ok? Entonces, yo voy a ubicar un punto por acá, que lo voy a llamar el punto A, y ese punto A va a tener una componente X, X1, perdón, Y1 y Z1. Es importante destacar que este punto, ¿sí? Este punto puede estar dentro del cuerpo o puede estar externo al cuerpo. Yo puedo tener una mesa, ¿sí? Y dentro de esa mesa colocar este punto A. Este punto A se le llama punto de momento. Punto de momento. ¿Verdad? Este punto A se le llama punto de momento. Y esto se le llama un punto de ¿qué? De aplicación de la fuerza. A ese punto de momento, ¿cierto? ¿Por qué se llama punto de momento? Y esto se llama punto de aplicación de la fuerza. Porque para yo producir un momento, voy a producir un radio vector R1 que va desde el punto de aplicación, desde el punto de momento hasta el punto de aplicación de la fuerza T1. Aquí va a producir un radio vector 2 que va a ir desde el punto de aplicación del momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y este va a ser un radio vector Rn que va desde el punto de momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. Este punto también se llama punto de aplicación del sistema. Punto de aplicación del sistema. Se llama punto de momento, punto de aplicación del sistema. Cuando yo establezco que esta fuerza F1 me produce un momento con respecto al punto A, que es el punto de aplicación del momento, el punto de aplicación del sistema, y esta fuerza F2 me produce un momento con referente al punto A, y esta fuerza Fn me produce un momento con referente al punto A. Yo voy a tener entonces, de acá, va a haber un momento de F1 con referente al punto de aplicación del sistema, punto de momento. FA, aquí va a haber un momento F2 vectorial de la fuerza 2 con respecto de F1 con respecto al punto A de manera vectorial, y aquí va a haber un momento de F2 con respecto al punto A. Y aquí va a haber un momento de Fn con respecto al punto A. ¿Qué es lo que va a ocurrir y por qué se llama sistemas equivalentes de fuerza? En matemática, el símbolo equivalente tiene una doble flecha, ¿sí? Es una flecha por acá, una flecha que tiene dos puntas. ¿Qué es lo que vamos a buscar
en un sistema equivalente de fuerza. Yo voy a volver a dibujar el cuerpo C, no, que es más o menos igual. Ese cuerpo C, ¿verdad? Este mismo cuerpo C. Y la idea de conseguir cada fuerza de manera vectorial es que los vectores yo los puedo sumar o restar. O sea, puedo hacer operaciones algebraicas con los vectores, que suma o resta. Entonces yo pudiese decir acá que yo puedo obtener una fuerza, perdón, este punto de momento, corrijo, este no es punto de aplicación. Vamos a borrar aquí la parte de otro. Este punto de momento y este punto de aplicación de fuerza. Entonces, borrar aquí la parte roja porque había un pequeñito, un error acá. Se llama solamente punto de momento. Y esto se llama punto, los que están en rojo, punto de aplicación. ¿Qué es lo que persigue el sistema equivalente como tal? Que yo todas estas fuerzas vectoriales las vuelva una sola. Y entonces yo busque acá una fuerza resultante, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas individuales que están en el sistema. Y los concentra así en un punto A, que va a ser un P sub A, ahora sí va a ser, corrijo aquí, va a ser un punto de aplicación del sistema. Del sistema resultante. ¿Sí? Este punto de aplicación puede estar en el plano x, 0z, o puede estar en el plano x, y, 0, o puede estar en el plano 0, y, 0. ¿Ok? Por lo general, este punto de aplicación no se conoce. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué sale ese punto de aplicación? Porque si esto es equivalente, ¿verdad? Entonces, si esto es equivalente a esto, cada una de las fuerzas individuales, como dije al principio, tiene su punto de aplicación. Entonces, esta fuerza también va a tener que un punto de aplicación. ¿Correcto? ¿Sí? Quiere decir que entonces yo debo conseguir primero un sistema resultante. ¿De qué? De, de fuerzas. Yo primero voy a conseguir un sistema resultante de fuerzas, donde mi fuerza resultante van a ser la sumatoria de las fuerzas individuales. ¿Ok? Pero si ustedes se ponen a ver desde el punto de momento hasta ese punto de aplicación de la fuerza completa, se me va a producir un radio de torno R, que lo voy a llamar R de A hasta PA. ¿Ok? Así como cada una de estas fuerzas individualmente en un momento, esta fuerza completa también me produce un momento con respecto al punto A, produciéndome también acá un vector momento resultante referente al punto A. Así como cada una de estas fuerzas produce su momento individual, esta también produce un momento resultante referente al punto A. No sé si me cabe, no sé si se ve ahí, voy a colocarlo por aquí. Si se ve aquí, a ver. Mm, mm, Vamos a colocarlo aquí. Aquí creo que sí se ve.
Esta sumatoria, ese momento vectorial de la fuerza resultante referente al punto A, o ese momento resultante en A, o de la fuerza resultante referente al punto A, para colocarlo así, va a ser igual a la sumatoria de los momentos de cada fuerza individual referente al punto A, más la sumatoria de los momentos pares. Voy a hacer una aclaratoria de cuándo aparece el momento par. Este momento par aparece cuando dentro de ese cuerpo están aplicadas una fuerza F', separada en una distancia perpendicular, y estas me producen un momento par. ¿Ok? Esas fuerzas pares, ustedes las pueden observar dentro de su preámbulo teórico, son dos fuerzas que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido es contrario. Ustedes estarán preguntando, profesor, pero si son dos fuerzas que están aplicadas dentro del cuerpo, ¿por qué esas fuerzas no entran aquí en la sumatoria de la fuerza resultante? Porque son dos fuerzas que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, que si una vale 10 newton en I y la otra vale menos 10 newton en I, cuando la sumen, se van a ¿qué? Anular entre sí. Entonces, para efectos de lo que son las fuerzas resultantes, no van a entrar las fuerzas que pares. Simplemente ese par de fuerzas sí va a entrar en la sumatoria de lo que son o lo que es el cálculo del momento resultante o producto de la fuerza resultante referente a qué? Al punto A, que es el mismo momento resultante, ¿no? Aquí también se puede llamar la fuerza FR o resultante, que es lo mismo. Ya sabemos que es el que produce la fuerza resultante referente al punto ¿qué? Referente al punto. Repito, generalmente este punto no se conoce, ese punto hay que hallarlo, y ese punto, dependiendo del problema, nos pueden decir que ese punto está en el plano XZ, o ese punto está en el plano XY, o ese punto está en el plano YZ. Y si no lo dicen, nosotros tenemos que revisar qué nos dio la fuerza resultante y hacer un análisis. Ok. Entonces, es importante saber que para yo conseguir un sistema equivalente de fuerzas, yo debo buscar primero lo que es la fuerza resultante y posteriormente lo que es el momento resultante respecto al punto A. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué? Porque entonces, una vez que yo tenga ya lo que es el sistema resultante, yo sí voy a conseguir lo que es el sistema equivalente, lo que es equivalente de fuerza, ¿verdad? Entonces, ese sí, fíjense que ese sistema equivalente de fuerzas, ¿verdad? ¿Y por qué es importante conseguir primero el sistema resultante de fuerzas? ¿Por qué es importante conseguir primero el sistema resultante de fuerzas? Vamos a ver por qué. Porque si no tengo el sistema resultante de fuerzas, no puedo tener el sistema equivalente de fuerzas. ¿Por qué? Porque eso va a depender de este. Porque luego que conozcan fuerza resultante y vector resultante, yo voy a plantear que la fuerza resultante por el momento resultante referente al punto A, producto punto, producto punto, y me voy a preguntar, un producto punto genera una escalar en matemática, ¿verdad? Y ese escalar puede tener un resultado nulo igual a cero, o puede tener un resultado positivo o un resultado negativo, porque finalmente va a un escalar que puede ser cero o que puede ser diferente de cero, positivo.
Entonces, en ese resultado, nosotros vamos a observar que si este resultado da igual a 0, ¿sí? Porque el producto de dos vectores de manera en forma de punto va a dar un escalar cuando es vectorial, no un vector que es producto cruz, pero aquí es escalar. Entonces, el sistema va a ser reducible o va a ser equivalente de alguna a un sistema que se va a llamar fuerza única. Fuerza única. Pero si el sistema va diferente de 0, ¿verdad? Que ahí es donde yo le digo, bueno, puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo. Entonces esto va a dar un punto solo. Repito, puede ser un valor positivo o negativo, lo importante es que es. Generalmente, cuando el sistema es fuerza única, significa que ese sistema, donde va a estar actuando la fuerza y el momento, por supuesto, va a tener un movimiento prácticamente de pura traslación, más no de rotación. Mientras que en estos son, sí van a actuar igualmente la fuerza y el momento, pero sí va a tener traslación y rotación. Claro, no vamos a profundizar mucho allí, porque también eso está en la guía teórica. Entonces, fíjate que haciendo este resumen, donde partíamos que había un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo que tenía varias fuerzas aplicadas y que cada una de estas, que cada una de esas fuerzas tenía su punto de aplicación y que a su vez cada una de esas fuerzas produce un momento con respecto al punto A, ¿verdad? Y que también pudiese tener un par de fuerzas, eso lo pudieron transformar a un sistema equivalente, pero para primero ir al sistema equivalente yo debo buscar un sistema resultante de fuerzas, donde ese sistema resultante de fuerza va a ser una fuerza resultante que vamos a partir de la sumatoria de las fuerzas individuales sin incluir las pares y vamos a tener que buscar un momento resultante referente al punto A, que es donde actúan todas estas fuerzas. ¿Qué va a ser la sumatoria de las fuerzas individuales respecto al punto A? Cada una de estas que calculamos, más la sumatoria de los momentos pares. Esos momentos pares, repito, se producen por dos fuerzas pares y ese es lo que llaman el efecto ventilador. Entiendan un poquito, porque tengo la hélice de ventilador. Vamos acá. Y por acá, yo voy a tener una fuerza en este sentido, F, y por acá tengo una fuerza F', separadas una distancia perpendicular entre sí. Si ustedes se ponen a ver, como son dos fuerzas que tienen la misma magnitud, dirección dicen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario, esta empuja para allá, esta empuja para acá, si yo la sumo se van a anular, pero sí producen ¿qué? Un momento. Ese es el concepto de lo que es fuerzas pares y por qué producen un momento ¿qué? Un momento por. Una vez que se consigue lo que es el sistema resultante de fuerzas, sí podemos buscar nuestro sistema equivalente de fuerzas, que vamos a hacer un producto punto entre dos vectores, tanto el vector fuerza resultante como el vector momento resultante, el vector punto A, y nos vamos a preguntar qué da este resultado. Si A igual a 0, es fuerza única, pero si va diferente de 0, es un torsor. Generalmente en fuerza única, cuando existe más nada traslación, y el torsor es cuando existe traslación y rotación. Por ejemplo, también es el principio, hay veces de los helicópteros, que porque un helicóptero, un ejemplo, aquí, porque un helicóptero de pronto vemos que tiene esta configuración. Tenemos la cabina, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos la parte de abajo, ya, vamos a hacer el helicóptero un poquito más abajo porque quiero que no se me vaya. Pásela por aquí, para que entiendan un poquito cuando estos son también, que son, van a ser ingenieros, por el favor de Dios, van a ser colegas, futuros colegas. Como ingeniero, pues tiene que
aplicar todas estas herramientas a la vida real, porque entonces no tiene sentido, ¿no? Si uno no las aplica. Entonces, yo tengo aquí, vamos a hacer un helicóptero, ¿verdad? Yo tengo aquí la cabina, y aquí tengo la muela para aterrizar. Ese helicóptero tiene una hélices principales, ¿verdad? Aquí arriba. Y aquí vamos a observar que en la cola del helicóptero, ¿verdad? Vemos que tiene otro rotor. Entonces vamos a ver por qué en los helicópteros, ¿verdad? Hay un torsor y cómo se traslada y por qué existe en la cola esta otra hélice. Esta me produce momento, ¿verdad? ¿Sí? Y esta, si esta no existiera, ella va a comenzar a subir, pero también va a hacer que la cabina gire. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta otra hélice que tiene aquí este rotor? Que hace estabilizar el momento en la cabina. Hace que me dure el momento dentro de la cabina para que se pueda mover así, o hacia atrás, o hacia arriba, o bajar. ¿Sí lo ven? Él me estabiliza el momento. Porque si no, entonces la cabina también va a rotar con la hélice. Entonces no vamos a poder manejar el helicóptero nunca. Entonces por eso es que se le coloca el estabilizador. Y esto es un ejemplo claro donde hay una fuerza única y un momento actuando al mismo tiempo para poderse trasladar, al mismo tiempo rota, pero al mismo tiempo también se traslada. Entonces se puede manipular el helicóptero, bien sea subiendo, bien sea bajando, bien sea hacia adelante, incluso en algunos momentos hasta para atrás, ¿no? Bueno, esto es para que vean lo importante de conseguir sistemas equivalentes también aplicados a la vida real y cómo se aplica esa ingeniería o este tema a eso. ¿Ok? Lo que pasa es que vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar que aquí hablamos de algo importante, ¿verdad? Que eran los vectores, ¿no? Y la teoría de vectores, que también está en la teoría, dentro de las clases que yo he dejado, dentro de las guías. Pero vamos a ver cómo partimos del concepto de vectores para introducirnos acá. Porque fíjate que yo hablé de los vectores y que aquí hay vectores aplicados a vectores fuerzas aplicados a ese cuerpo. Entonces, si yo no domino lo que es la parte de los vectores, yo no puedo llegar aquí. Y si no llego aquí, tampoco puedo llegar acá. ¿Sí o no? Vamos a partir, voy a borrar el pizarrón. No sé, voy a darle un poquito para que lo vean. Ok. Y tomen, si están copiando en la videoclase diferida, pues tengan chance de copiarlo. Y voy a borrar ahora sí. Y vamos a hablar de algo importante. Ahora por acá. Y vamos a partir nosotros de hablar de vectores. ¿Sí? Vamos a hablar de vectores. Vamos a ver por aquí. Y vamos a partir de lo siguiente. Primero, antes de hablar de vectores fuerza, vamos a partir de qué es un vector. ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? Aquí la gran interrogante. ¿Sí? Fíjense que un vector es un segmento de recta dirigido que tiene módulo, dirección y sentido.
¿no? Nosotros, a nivel de bachillerato, bueno, yo recuerdo, bueno, creo que estudiaba segundo año, octavo año de bachillerato, yo tenía un vector así, vamos que ese vector me medía 5 unidades de longitud. Entonces allá agarraban una regla, 1, 2, 3, 4, 25. ¿Sí? Agarraban una regla. Entonces el profesor decía, ¿cuál es el módulo? Agarren la regla. ¿Cuál es el módulo? Entonces, agarraban la regla, 5 unidades de longitud, 5, por ejemplo, 5 centímetros. ¿Verdad? ¿Sí o no? Este era el módulo. Ajá, ¿y cómo midieron la dirección? Bueno, entonces agarraron un compás. Les recuerdo que todavía vienen, tampoco son tan viejitos. Y tenían esto, ¿no? Entonces el compás tenía 0 grados aquí, por aquí 90, por aquí 180 grados. Entonces nosotros agarraron el compás y pasábamos aquí una línea, y aquí medía los tantos grados, por ejemplo, tenía 30 grados. Y se medía en sentido antihorario. En sentido antihorario. Entonces, cuando nos preguntaban la dirección, nos preguntaban la qué, la dirección, decían que aquí había ¿cuánto? 30 grados. Ah, 30 grados, muy bien. Ay, ¿cómo medían nosotros el sentido? Yo también recuerdo que el profesor me decía, bueno, aquí hay, coloquen un sistema de referencia cartesiano, X y Y, ¿verdad? Y ubiquen los puntos cardinales. Así me lo aprendí yo. Escribir la palabra no sé aquí, norte, sur, este y oeste. ¿Ok? Entonces, la palabra no sé partiendo del eje bien, vaya, norte, sur, este y oeste. El sentido, en este caso, el sentido de este vector era noreste, ¿verdad? Entonces, y también sabíamos que este vector, aparte de todos los elementos esenciales, que es módulo, dirección de sentido, tenía un origen, ¿verdad? Y tenía un extremo. Ah, te muerde la presión. Entonces, módulo 5 centímetros, en este caso. La dirección 30 grados en sentido noreste. Eso era lo que hacían nosotros cuando estábamos en octavo año en bachillerato. Ah, pero entonces llegamos a la universidad, que las cosas se complican. Bueno, creo que esto también lo mejoraron mucho en su quinto año, porque ya comenzaron a haber conceptos de álgebra lineal, de combinación lineal, etcétera. Comenzaron a haber conceptos de álgebra lineal. El álgebra lineal, tanto en el quinto año como en la universidad, porque también está el álgebra lineal pura, estudia los espacios vectoriales, pero el álgebra lineal pura me ayudó a poner este concepto. Porque esto es lo que uno trae de bachillerato. Bueno, un cemento dirigido que tiene módulo, dirección y sentido, tiene un origen y un extremo. Pero para efectos de mecánica 1, de mecánica vectorial para ingenieros, apareció el álgebra lineal. Apareció lo que es álgebra lineal. ¿Sí? El álgebra lineal. Entonces, el álgebra lineal, ¿verdad? Me pulió ese concepto muy, muy bien. Porque llegó y dijo, el álgebra lineal, no vas a necesitar una regla, no vas a necesitar un compás, porque imagínate que en un dibujo, por más de que lo hagan en 3D o lo asemejen a 3D, es muy difícil tomar una medida con un compás, y menos si no está hecho acá. Entonces digo, bueno, el vector, un vector cualquiera, lo puedo definir como el módulo por su vector unitario, donde está el vector, que es
el vector con la rayita que es el símbolo, este es el módulo. Y ustedes estarán preguntando, ajá, profesor, pero es que aquí tiene el módulo. Pero ¿dónde me aparecen las otras dos partes del vector? Que es dirección y sentido. Ah, mis estimados, es que la dirección y sentido la tiene el vector unitario. Aquí tenemos lo que es dirección, ¿verdad? Y aquí también tenemos lo que es sentido. Entonces vamos a tener dirección y también vamos a tener sentido. Entonces aquí, en este concepto tan bonito, aparecen todos los elementos, pues, módulos por vector unitario. Dentro del vector unitario vamos a tener lo que es la dirección y vamos a tener lo que es el sentido, ¿correcto? Ahora muy bien, eso está perfecto. Voy a borrar acá para darles más o menos cómo aplicamos el concepto de la álgebra lineal a los vectores fuerzas que van a estar involucrados dentro del sistema equivalente. ¿Ok? ¿Cómo vamos a aplicar esto a eso? Voy a borrar acá, ¿verdad? Voy a borrar por acá. Y vamos a decir entonces lo siguiente. Vamos a definir vector fuerza. Sí, los vectores. O el vector fuerza. Vamos a ver. El vector fuerza. Que puede aparecer ahí. Entonces, dentro del vector fuerza, ¿verdad? Los vectores vamos a colocarlo aquí en rojo. Vector fuerza. Vamos a ver los siguientes casos. ¿Cómo se nos pudiese presentar nosotros esa situación? Yo pudiese plantear, como el caso número uno, vector fuerza definido sobre una alineación, sobre vector fuerza definido sobre una línea de acción. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Vamos a suponer que yo tenga ese vector z, y, x, y yo tenga una alineación cualquiera. Y sobre esa línea de acción, yo voy a jugar un vector que está sobre esa línea de acción. Incluso también sirve si ese vector está paralelo a esa línea de acción. Pero supongamos que entonces la fuerza de este vector es 100 newton. Vamos a colocar el numerito. Y aquí yo tengo un punto A que es 1, 2, 3. Y por aquí tengo un punto B que va a ser 2, 4, 6. Un ejemplo. Un ejemplo. Para meterle números, pues, para que vayan viendo más de manera numérica. Y yo necesito definir ese vector. Bueno, este vector se puede aplicar en el punto A o en el punto B por la teoría que ya está también en la videoclase ya previamente grabada, que el vector cuando se mueve sobre una línea de acción puede ser aplicado en cualquiera de sus puntos. Es decir, un vector sobre una línea de acción tiene puntos infinitos de aplicación. Entonces, yo pudiese hacer lo siguiente, o pudiese plantear lo siguiente. Puedo decir que el vector fuerza va a ser módulo por el vector unitario de ¿quién? De la fuerza. Bueno, afortunadamente el módulo lo tengo aquí. Ese módulo en este caso vale 6 newton. Pero vamos a buscar el vector unitario de la fuerza. Fíjate que aquí estamos aplicando el concepto del álgebra lineal. Estamos aplicando el concepto del bachillerato. Entonces, cuando yo me planteo el vector unitario, cuando se trate de este caso, porque fíjate que este concepto de módulo por el vector unitario no va a cambiar en los tres casos que vamos a ver.
La forma de definir el vector va a ser la misma, pero lo que va a cambiar es cómo defino el vector unitario. Porque va a estar sobre una línea de acción, va a estar por los cosenos directores o los ángulos directores, y va a estar por las proyecciones angulares. Entonces, yo voy a definir que este vector unitario, ¿sí? Denota con un gorrito chino, va a ser el vector componente de AB, de A hasta B, porque la flecha apunta de A hacia B. Si estuviese de acá para acá, de B hacia A, pues el vector de A sobre el módulo del vector AB, ¿verdad? ¿Sí o no? De esta manera vamos a calcular ese. Yo voy a colocar aquí que siempre el origen, donde parte mi vector hacia el extremo, va a ser x1, y1, ¿verdad? Y z1. Y este va a ser x2, y2 y z2, ¿verdad? ¿Sí? Y para calcular yo lo que es, primero vamos a calcular el vector componente AB. Este vector componente AB. Ese vector componente de A hasta B, repito, si fuese el caso contrario, de B hasta A, entonces B hubiese sido, perdón, x1, y1 y z1. Y A, pues así, hubiese sido x2, y2 y z2. Entonces, en ese sentido, en este caso, no, la flecha apunta o va en sentido AB, ¿sí? En dirección de la línea. Entonces digo que para calcular cualquier vector componente va a ser el extremo x2 menos x1 en y más y2 menos y1 en j. Y aquí finalmente más z2 menos z1 en dónde? En k. Entonces, este vector componente, si lo aplico al ejercicio que está aquí planteado, va a ser 2 menos 1 en y, ¿verdad? Vamos a hacerlo con el color negro, para que sea mejor, ¿no? Vamos a escribir aquí. Ah, lo estamos viendo en tiempo. Va a ser el vector AB, ¿sí? ¿Sí se ve ahí? O se ve más el azul, ¿no? Se ve, no, como que se ve más el azul, vamos a hacerlo por así, ¿no? El vector AB va a ser 2 menos 1. ¿En dónde? En y más 4 menos 2 en otro, más 6. Vamos a colocar aquí. 6 menos 3, ¿dónde? K. Entonces, vector AB, 2 menos 1, 1 N. O sea, 1 en I, entonces por no más nada. 4 menos 2, 2 en J. Y 6 menos 3, 3 en K. De esta manera, estamos obteniendo lo que es el vector AB, tu componente. Y ahora vamos a buscar quién es el módulo de AB. Fíjense que el módulo de AB, voy a colocar aquí la manera de fórmula es la raíz cuadrada de tomar cada componente del vector x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. ¿Ok? Como ya esto yo lo tengo hecho, ¿verdad? Vamos a meter el módulo de AB va a ser x2 menos x1, que viene siendo este, el 1. Va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a tomar la calculadora
y la calculadora, vamos a decir la raíz cuadrada, ¿verdad? De 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Esto me da raíz de 14. O sea, que esto va a ser, AB va a ser la raíz de 14. Fíjense que una vez que yo tenga tanto el vector componente como el módulo, vamos a proceder ¿a qué? A aplicar la fórmula. Es decir, voy a escribir entonces el vector fuerza. Fíjate que mi vector componente es 1 sobre raíz de 14 en I por el módulo más 2 sobre raíz de 14 en J más 3 sobre raíz de 14 en K. Nosotros debemos establecer, ¿verdad? Que las unidades de fuerza están en Newton. Claro, si ustedes la quieren racionalizar, la racionalizan, ¿verdad? Pero las unidades la pueden dejar así también. Entonces, si quieren racionalizarla, pues multiplican raíz de 14 entre raíz de 14, me va a quedar, por lo menos en el primero me va a quedar raíz de 14 entre 14. ¿Ok? Pero si no la dejan así. Aquí un claro ejemplo de cómo entonces transformar no, expresar de manera vectorial ese caso cuando la fuerza está aplicada sobre una línea de acción. Pero esto también puede ocurrir si yo tengo un ejemplo, esta línea de acción aquí, tengo el punto A también, tengo el punto B, y yo tengo paralelo, están diciendo en el enunciado del problema que yo tengo paralelo un vector F, paralelo a esa línea de acción. Entonces, ocurre lo mismo. Voy a definir mi vector fuerza como el módulo por el vector unitario de esa fuerza, trayéndome el concepto de la álgebra lineal, y voy a calcular el vector componente en sentido de la fuerza, que en este caso señala que A es hasta B también. Entonces, esto va a ser igual y por ende el cálculo va a ser el mismo. Es decir, sirve también para cuando ese vector está paralelo a una línea de acción. Ahora, muy bien, basado en esto, en que ese vector está paralelo, ¿qué ocurre? Entonces, si la fuerza, un ejemplo, ahora aquí, acá, si de pronto, este lo podemos llamar un 1.1 y este lo podemos llamar un 1.3. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo Z, X en Y? Y supongamos que yo tenga la línea de acción L acá. Y yo tenga mi vector F aquí. Y que F vale 100 también, ¿eh? 100 newton. ¿Qué va a ocurrir entonces acá si yo tengo que esta vale 100 newton y está paralela al eje Z? Gracias. ¿No? Y está paralela al eje Z. Tiene L es paralela al eje Z. Entonces, para este caso en específico, ¿verdad? Fíjense lo que va a ocurrir. Voy a borrar acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir para ese caso en específico entonces? Porque ustedes dirán, bueno, profesor, pero es que tengo que aplicar otro concepto, ¿no? Voy a aplicar lo mismo, y esto es el mismo caso, pero en 1.3. Sí, que el vector fuerza F va a ser el módulo por el vector unitario de la fuerza. Este módulo lo tengo. Pero entonces, ¿quién será este vector unitario? Ah, entonces ese vector unitario va a tener el mismo vector unitario del eje paralelo. ¿Me explico? Estos, el vector unitario del eje X, el eje Y, el de Y, J, y el de Z
es el vector K. Entonces, ¿qué significa? Que si el módulo es desciende, el vector unitario de esta fuerza va a ser 0 en I, 0 en J, y va a tener el mismo vector unitario del eje Z en sentido de la fuerza, menos K. Quiere decir que cuando yo defina, mi vector fuerza va a ser 100 por 0 en I, por 0 en J, menos K. Entonces el vector fuerza va a ser 0 en I, más 0 en J, menos 100 en ¿qué? En K, Newton. Newton. ¿Ok? Entonces, ese sería los tres posibles casos cuando la fuerza o el vector fuerza esté definido sobre una línea de acción. Ahora, ¿qué pudiese ocurrir en el siguiente caso? Porque si yo tengo entonces ahora, ¿verdad? Yo tengo ahora un el caso, o el segundo caso, cuando se presenta lo siguiente. Caso 2, vector fuerza definido, dice bien, definido, no, el concepto, fuerza, definido por tus ángulos directores. Incluso en algunos textos creo que es decir, definido por sus cosenos directores que uno puede encontrar. Y se nos puede presentar la siguiente situación, ¿no? Yo tengo Z, yo tengo Y y aquí tengo X, más clase. Entonces, en este sentido, yo voy a tener un vector que puede estar así. Vamos a contar que se queda por lo menos. Así. Y aquí tengo a F. Y F vale 100. Vamos, que yo conozco también el módulo SF que vale 100 newton. Y vamos a observar, perdón, y vamos a observar en el dibujo que de aquí, del eje X, parte un ángulo ¿qué? Alfa. Del eje Y, parte un ángulo ¿qué? Beta. Y el eje Z, parte un ángulo gamma. ¿No? No vamos a confundir este caso con los casos, o el caso que es de vector fuerza por proyecciones angulares, porque aquí vamos a observar que de cada eje coordenado va a partir un ángulo hacia la fuerza, por eso dice definido por su ángulo directores o aquí también, o cosenos directores, o cosenos directores, también miramos, directores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que para yo definir mi vector fuerza, voy a seguir con el concepto del álgebra lineal y voy a decir que mi vector fuerza va a ser el módulo por el vector unitario de la fuerza. ¿Ok? Bueno, supongamos que el módulo me lo dan. Excelente, chévere. ¿Verdad? Pero, ¿quién será entonces el vector unitario? ¿Quién será entonces el vector unitario? Para yo definir mi vector unitario de F, yo voy a, en primer lugar, a construir o a ir por los ejes coordenados hasta llegar, partiendo del origen del vector hasta llegar al extremo del vector. ¿Me explico? Me explico.
Voy a decir, acá, del origen parto un vector por el eje X, perpendicular, busco el espejo por el eje Y, que es paralelo al eje Y. Y paralelo al eje Z, al llegar al extremo, busco el corrector. Si ustedes se ponen a ver acá, en el eje X es positiva, en el eje Y también es positiva, en el eje Z también es positiva. Y yo voy a definir que el sentido en X es positiva por el coseno de quién? De alfa en Y, dirección en Y. El sentido en J va a ser coseno de quién? De beta y la dirección va a ser en J. Y en K va a ser más coseno de gamma y el sentido va a ser en K. ¿Qué significa eso? Que lo estoy definiendo por los cosenos y vectores. ¿Ok? Entonces, cuando yo vaya a hacer el cálculo pertinente, voy a borrar acá. Yo entonces pudiese decir acá lo siguiente, que cuando defina mi vector, hago una aclaratoria, ese dato creo que se me fue cuando yo definí el vector fuerza, no lo multipliqué por el componente de la 100 por 1 entre la raíz de 14 más 2, no recuerdo, entre la raíz de 14 porque allí fue el vector que unitario de la fuerza. Para que calcular el vector completo, yo multiplicar 100 por qué, el módulo por el vector que unitario. Sí, me escapó allí. Pero de todas maneras, lo que había que hacer es la multiplicación. Eh, Eso ocurre acá mismo también, porque la fuerza va a ser el módulo que vale ¿cuánto? 100 por qué, por el vector unitario que es coseno de alfa en Y más coseno de beta en J más el coseno de gamma en K. Repito, disculpen si de pronto hace rato se me pasó por alto acá. Cuando calculé el vector unitario de esa fuerza, yo tengo que multiplicarla por el módulo, es decir, ese que daba 1 entre la raíz de 14 por 2 entre la raíz de 14 creo que era, sí, más 3 entre la raíz de 14 hay que multiplicarlo por 100. Entonces 100 entre la raíz de 14 más 200 entre la raíz de 14 más 300 entre la raíz de 14 era el vector fuerza. Igual que acá, este va a tener un valor, entonces cuando ustedes multipliquen o apliquen la propiedad que multipliquen 100 por este en Y, 100 por este en J y 100 por este en K, ustedes le va a quedar que ese vector fuerza va a tener un f x en Y, un valor en Y, más un f en Y en J, más un f en Z en K. Y por supuesto, al igual que el anterior, cuando no esté sobre una línea de acción, este va a tener un punto de aplicación. Generalmente, entonces, el punto de aplicación para este vector aquí sería el punto 0, 0, 0. Si de pronto este punto estuviese más arriba por acá, o sea, tuviese la misma configuración y hubiesen ejes paralelos, y me dicen que ese punto está en el punto 1, 3, 4, en el espacio, entonces ese va a ser el punto de aplicación. Ese punto de aplicación puede estar en el origen o puede estar también en el extremo, no hay problema. ¿Ok? Ahora, sí, para este caso, sí, me dan, me dan, por ejemplo, alfa, conocido, ¿verdad? Me dan beta, conocido, pero no conozco gamma, o sea, tengo el mismo escenario, me dan alfa, beta y me dan gamma, pero yo no conozco, perdón, alfa, beta, pero yo no conozco a gamma. Yo puedo utilizar perfectamente, partiendo que el módulo del vector unitario, en este caso de la fuerza, el módulo de un vector unitario es 1, y por eso es que dentro de la clase, dentro de la teoría, las ideas que yo le di, van a encontrar que por qué se le denomina vector unitario, porque precisamente el módulo es 1. Entonces yo voy a partir de que si yo le saco la raíz cuadrada, que es el módulo, a coseno de alfa, la componente de y al cuadrado, más, vamos a colocarlo aquí,
bueno, si al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno de gamma al cuadrado, esto va a ser igual a 1. Si yo elevo entonces este al cuadrado, ¿verdad? Y este al cuadrado se me va a esto. Entonces me va a quedar coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a ¿quién? A 1. Entonces, un ejemplo, de aquí vamos a buscar cuánto vale gamma. Esta fórmula se va a utilizar para cuando se conocen dos ángulos y no se conoce el tercer ángulo para este mismo caso. Ok, entonces aquí pudiésemos decir que si yo despejo gamma, digo gamma va a ser coseno a la menos 1 de o al coseno de 1 menos coseno al cuadrado de alfa menos el coseno al cuadrado de ¿quién? De beta. Una vez que tenga ese valor, entonces lo puedo sustituir en la fórmula, sustituyo coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, calculo el vector unitario, lo multiplico por el módulo y obtengo el valor de ese módulo. ¿Ok? Bueno, mis estimados estudiantes, no me dio oportunidad de ver el otro caso, pues entró ya estuvo tocado en lo que fue en la actividad pasada, gracias a una videoclase donde también expliqué esa guía, porque eh, el otro tema que voy a tocar así por encimita para resumir, era el centroide de figuras planas, donde habían centroides para figuras regulares, lo que era un rectángulo, un triángulo, un sector circular, media circunferencia, entre otros, y había para figuras irregulares, lo que eran o lo que están acotados bajo una curva. Generalmente se utilizan las integrales para calcular lo que era el área y también para calcular el centroide. Y que para las figuras irregulares existía o hay lo que es un tabulador donde nos muestra el centroide, lo que es el centroide con respecto al eje y el centroide de la figura como tal. Está el centroide con respecto al eje, está el centroide el que pasa por el eje centroidal. Y para las figuras irregulares había una integral. Esa tabla también está disponible dentro del material que yo les dejé. Y que para calcular lo que era el centroide de la figura compuesta, teníamos que calcular lo que era la sumatoria de las A sub i por las X sub i. Se llama calcular el de X centroidal entre la sumatoria de las A sub i. Y si es el Y centroidal, era la sumatoria de las A sub i por las Y sub i entre la sumatoria de las A sub i. Y para calcular los momentos de inercia, también allí había que, si la figura está sobre el eje o está desfasada del eje X, creo que la mandé a buscar sobre el eje X, una vez sobre el eje Y, había que aplicar el teorema de Steiner para trasladar momento de inercia en ejes paralelos. Bueno, mis estimados estudiantes, espero verlos en otra oportunidad. Espero esta clase haya sido pues, de retroalimentación a lo que ya presentaron. No se pudo dar la semana pasada, pero se dio hoy y espero que de verdad que se puedan conectar. Y más importante acá, una materia compleja, no es una materia tan fácil de digerir, hay muchas cosas que tocar. Y bueno, no duden en consultarme, ahí está siempre la plataforma disponible para que ustedes hagan sus consultas. Lo que envíen al WhatsApp, pues lo envíen también en la plataforma porque queda allí, ¿no? Lo que queda en la plataforma, pues no se borra, el WhatsApp se puede borrar. ¿Ok? Y espero que, bueno, que haya ido bien en esta primera evaluación. Se despide de ustedes su profesor Pedro Sánchez, esperándolos en otra oportunidad. Gracias.